Hoy te enseño la receta secreta, pero no la receta de yogur, la receta secreta para hacer acogedor tu hogar. Hola, te doy la bienvenida a esta segunda clase de nuestro reto gratuito 30 abrazos de hogar. Y hoy quiero contarte esos toques finales, esos detalles que transforman y que realmente son una receta secreta para hacer mucho más acogedor tu hogar. Así que gracias por acompañarme y por estar aquí. Cuando hablamos de esos toques finales tenemos que pensar en bodegones y composiciones. Los bodegones básicamente son agrupamientos de elementos para captar esa mirada del observador o reforzar nuestro estilo o esa sensación de lo que queremos transmitir. Pero cada uno de esos bodegones está compuesto, valga la redundancia, por diferentes composiciones o formas como nosotros agrupamos esos diferentes elementos según ciertos criterios para que sean mucho más agradables a la vista. Así que si lo piensas bien, todo, absolutamente todo, como disponemos en nuestro hogar, va a formar o no un bodegón o una composición. Aquí te voy a dejar algunos consejos para que los tengas presentes. Y lo primero es que no debemos poner el bodegón así en fila, ¿no? O sea, creo que eso genera monotonía o genera como que nos aburre un poco, ¿no? Es preferible mejor agruparlos y juntarlos, trabajar con tamaños y formas diferentes y pensar siempre en solapar. Solapar es decir, como crear un adelante y un detrás, pensar siempre en que los objetos estén distanciados un poquito entre ellos para que se cree esta armonía. Pero no te preocupes que vamos a ir poco a poco aprendiendo por medio de esta clase que espero que sea muy especial para ti. Entonces, así como una receta necesita ingredientes, necesita procedimientos y necesita algunas recomendaciones finales, de esa misma forma vamos a ir tratando este tema. Entonces, lo primero que vamos a ver son esos diferentes ingredientes y se necesitan por lo menos 3 tipos de ingredientes para crear esos diferentes bodegones y esas composiciones. Composiciones que tú puedes usar ya sea en tu mesa de centro o en tu mesita de noche, ¿cierto? O incluso en repisas, estantes, bibliotecas, o sea, puedes usar estos principios, aplicarlos a cualquier área para hacer mucho más acogedor tu hogar. El primer ingrediente de estos es un punto elevado, ¿cierto? Es ese elemento vertical, ese elemento grande que crea dinamismo y ayuda a guiar la mirada. ¿Por qué? Porque se convierte en un punto focal, es decir, va a ser lo primero hacia donde nuestra mirada se va a dirigir. Y este punto focal pueden ser candelabros o velas altas, pueden ser jarrones o esculturas altas o plantas o flores altas. El segundo ingrediente tiene que ver con un centro de gravedad y es como ese objeto intermedio que lo que hace es equilibrar la composición dándole un enfoque central pero sin sobrecargar el espacio. Y ahí podemos encontrar que tú puedes usar jarrones que sean mucho más pequeños que los anteriores para crear como ese dinamismo. Puedes usar también cestas o platos o bandejas decorativas que te van a servir también para agrupar, que ya ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Y puedes usar también libros apilonados, ideal que no sean más de 3 y que esos libros tengan para ti un valor sentimental. Olvídate de colocar libros que son vacíos, ¿cierto? De esos que venden por Amazon, olvídate de eso, sino que sean libros que tengan un carácter y un significado para ti a la hora de colocarlo dentro de tu composición y dentro de tu decoración. Entonces, y el último ingrediente, por supuesto, son esos objetos de relleno. Y esos objetos rellenos corresponden a esos objetos mucho más pequeños, pero que van a lograr dar esa profundidad, esa textura y ese equilibrio visual en cualquier composición. Y aquí hablamos de portarretratos, de velas o macetas pequeñas, objetos pequeños decorativos que pueden ser cualquiera. Pero nuevamente, asegúrate que cada uno de esos objetos corresponda a algo que para ti tenga una importancia. Si te gusta coleccionar conchas de mar, si te gusta coleccionar piedras o que eres fan de pronto de algún animal en específico,
tecnológico como ese elefante que se ve por ahí, ¿cierto? O cualquier otro objeto, pero que tenga un valor sentimental. Y los portarretratos, asegúrate que tengan una fotografía de ustedes como familia para que genere cierta identidad y cierto apego a su hogar y puedan identificar que ese es el hogar de la familia tal y no de nadie más. Y bueno, hasta ahí hemos llegado con los ingredientes. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las preparaciones. Existen por lo menos 4 formas que nosotros podemos usar para preparar estas bodegones y estas composiciones. La primera de ellas, y quizás mi favorita, es la composición en triada o triángulo visual. Y esta consiste en usar 3 de los elementos de los ingredientes que ya mencioné, ¿cierto? Que en diferentes alturas, es decir, uno alto, uno medio y uno bajo, y colocarlos de tal forma que se forme un triángulo irregular para generar movimiento visual. Este triángulo debe ser visto tanto a nivel superior como a nivel frontal, y de esa forma lo que se va a crear es un equilibrio y una elegancia sin rigidez. La idea es que puedas ubicar estos 3 elementos no de forma central y rígida o que abarque toda el área de la mesa sin importar cuál sea tu mesa, si es cuadrada, rectangular o ovalada, no, sino que puedas ubicarla hacia un tercio de la mesa, es decir, ocupando solo el 30% de esa mesa y dejando libre el 70% para que se sienta mucho más limpio el espacio, pero también será mucho más armonioso. La segunda forma de preparación es la composición lineal o en fila, y lo que se trata es de que todos los elementos se disponen en una línea horizontal o ligeramente curvada. Es decir, tú vas ubicando los elementos y aunque no hay un triángulo totalmente definido, sí la idea es formar como especie de un zigzag, para que esos elementos queden un poco traslapados unos de otros. Nuevamente, acuérdate que el principio la idea es siempre solapar, ¿cierto? Tratar de que haya un adelante y un atrás. Entonces es muy importante. Y esto lo que aporta es orden y simetría. Es ideal si, por ejemplo, te gusta que el espacio se sienta muy, muy limpio, muy minimalista o incluso que se vea mucho más moderno. Es ideal que puedas hacer este tipo de preparación. Se usa también mucho en mesas rectangulares o alargadas, porque como lo que hacemos es desplazar un poco más de los objetos, digamos que hace juego mucho más con este tipo de mesas. Ahora, llegamos a la tercera forma de preparación, y es la composición agrupada o por capas, que básicamente es la misma de la triada o la composición del triángulo, y lo que hacemos es ocupar o montar todo encima de una bandeja o una base decorativa, para que a la hora de trasladar o de quitar o de liberar totalmente el espacio sea mucho más fácil, ¿no? Nada más es como coger la bandeja y quitarla y ya nos queda el área desocupada. Pero la forma en la que hacemos esta composición, aunque son 4 elementos y no 3, es utilizar una base que vendría siendo una bandeja, un plato, cualquier cosa, y sobre esa base colocar esos 3 elementos, así como te lo expliqué en la primera preparación. La cuarta y última forma de preparación es la composición asimétrica o en bloques visuales. Y esto lo que se trata es de que podamos dividir la mesa visualmente de izquierda a derecha, arriba a abajo. Y lo que vamos a hacer es colocar esos objetos en conjunto en cada bloque, ¿no? Ir haciendo diferentes composiciones para ocupar la mayor parte de la mesa. Y esto se usa sobre todo en mesas que sean grandes o dobles, como esas que vienen así de dos círculos, ¿cierto? Y lo que hacemos por medio de esto es crear dinamismo y permitir jugar con esos pesos visuales, porque si a una mesa grande tú piensas hacerle un tipo de composición como la de la triada, pues se va a ver el objeto o la composición se va a ver un poco perdida dentro de todo ese espacio que es mucho más grande. Entonces aquí es tratar un poquito de jugar con la escala y con la proporción de acuerdo a cada tipo de mesa. Ahora quiero darte algunas recomendaciones finales, porque así como cualquier receta necesita alguna recomendación, que de pronto te dicen piensa en comprar harina de tal o no te olvides de tal cosa, ¿cierto? Es importante las recomendaciones, entonces quiero para esta receta que tengas presente estas recomendaciones. Y son las cosas que no
deberías hacer y las cosas que sí, porque creo que así nos ayuda visualmente también a entender un poquito más este tema. Esto se trata de practicar, se trata de hacerlo de prueba y error, pero te aseguro que va a marcar un antes y un después en cómo tu hogar se ve mucho más armonioso, mucho más acogedor. Las cosas que no debemos hacer es con un mismo objeto, en un mismo tono, tener dos de ese objeto, ¿no? Lo ideal es que juguemos un poquito con el contraste y que no se sienta monótono el espacio. Lo siguiente que no debemos hacer es como escalonar, o sea, como ir del mayor al menor, haciendo como un degradé, ¿no? Sino que la idea es que siempre pensemos en ese triángulo y en ese solapar y que ese objeto pequeño esté siempre de forma central para que se pueda formar ese triángulo. Lo siguiente que no debemos hacer es pensar en dos objetos totalmente iguales en cuanto a peso visual, ¿cierto? Es ideal que mejor pensemos en un objeto grande y en un objeto mucho más pequeño para que se cree como esa diferencia que sería como un contraste en tamaño. Y lo cuarto y último recomendación es que pensemos siempre en no colocar los elementos de forma lineal y aburrida, ¿no? Sino que pensemos siempre en solapar, en colocar los objetos, que si es un objeto que el grande siempre es, el triángulo se puede formar de esta forma, o el objeto pequeño hacia adelante, ¿cierto? Como el vértice hacia adelante o el vértice hacia atrás. En este caso el vértice hacia adelante, o sea, el objeto pequeño marca como ese punto de encuentro del triángulo y en este caso lo marca el objeto más alto, más grande. Entonces siempre ese es el truco, ¿no? El secreto para hacerlo. Bueno, espero que esta clase haya sido genial para ti, que hayas aprendido mucho y sobre todo que puedas ponerlo en práctica. Y nos vemos el próximo miércoles con la clase número 3 de este reto gratuito, que si aún no te has sumado, te invito a que puedas seguirme en mis redes sociales. En Instagram aparezco como edificadas.neuroarquitectura y ahí vas a encontrar en las historias destacadas todos estos 14 días que llevamos ya del reto, ya vamos en mitad del reto. Y recuerda que estamos participando, a las personas que lo vayan haciendo, que se vayan sumando, estamos participando para ganarte totalmente sin costo una asesoría personalizada conmigo para que puedas edificar un hogar vivo. Nos vemos pronto. Chao, chao.